ustedes tienen que estar en constante vigilancia, porque si se dejan guiar por lo que ven, a veces lo que vemos no es lo que es. Sentimos que no va a pasar nada o que nadie se va a dar cuenta. La tentación todo eso lo programa. ¿Cómo vencer la tentación? La tentación lo que hace es que le atrae a uno con algo que suena lógico, que suena correcto en el momento, pero no es el proceso por el cual había que llegar. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones a todos. Pastor Díaz Pavón por aquí, en Escuela de Pescadores. Viviendo cada semana una experiencia especial y maravillosa. Hoy estoy interesado en conversar con ustedes sobre la tentación. ¿A quién no le toca esto? Este es uno de esos temas que atañe a toda persona, a todo cristiano y a toda persona no cristiana. La tentación. Victoria sobre la tentación, fracasos en la tentación, ¿de dónde viene la tentación? ¿Quién realmente es quien nos tienta y cuán culpables somos a la hora de ser tentados? ¿Es pecado ser tentado o qué tipo de tentación puede convertirse en pecado directamente y cuál no? ¿Cómo manejar la tentación? Supongo que le estoy abriendo el apetito, o cuando menos ese departamento donde tenemos preguntas y dudas. Utilice el área de los comentarios aquí en Escuela de Pescadores para dejar ese comentario, esa pregunta sobre la tentación. Lo vamos a estar considerando en el programa en el día de hoy. Saludos a toda la gente en Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, Europa, el mundo entero. No importa dónde nos esté viendo, un abrazo en Cristo Jesús. Hoy nuevamente traemos a un amigo de la casa, ya profesor constante, continuo, muy regular aquí en Escuela de Pescadores. Me refiero al doctor, pastor, ministro del Señor, director de Faro del Caribe, allá en Costa Rica, mi hermano y mi amigo. Me gusta llamarle amigo, Muchas gracias. pastor. Gracias a usted. Don Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo dejó Costa Rica? Bien, gracias al Señor. Sí, está todo bien allá. Sí, cuando regrese estará mejor. ¿Su esposa? Bien, sí, gracias al Señor. Faro del Caribe, avanza. Sí, gracias al Señor. Cuénteme, estaban construyendo allá, ¿qué era? Un pabellón, Sí. o estaban restaurando Le llamamos auditorio un auditorio. para poder tener ahí reuniones con las actividades con las personas y gracias al Señor ya se inauguró. Ya se inauguró. Tuvieron un evento de mujeres. Vi las fotos. Se veían muchas. Sí, tenemos un congreso que le llamamos Iluminando, se hace cada año, el último sábado de enero. Enero. Y en ese sentido se hace dirigido a la pastoral, Congreso Pastoral se llama. Y el tema fue hacia la pastoral femenina, cómo apoyar Ya. emocionalmente, integralmente a las pastoras, y fue un precioso evento. Qué bueno, pastor. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Cuénteme, ¿ha sido tentado alguna vez? Sí, ¿A claro. La tentación es inherente a toda la raza humana. Todas las personas sufren de la tentación. ¿A qué ha sido tentado? Aparte de a golpearme a mí o tirar. Hay tentaciones a abandonar lo que uno hace, por ejemplo, ministeriales. ¿Ocurre eso? Sí, no, claro. eso ocurre. Y es una tentación. Sí, porque puede entrar una duda. ¿Realmente lo habrá llamado el Señor? ¿Realmente le habló a usted? ¿Realmente quería algo con usted? ¿O usted es el que se ha empecinado en hacerlo? La tentación tiene que ver mucho con si yo tengo que seguir haciendo lo que hago o tengo que cambiar el rumbo de lo que hago. Por ejemplo, en el caso de Jesús, estaba orando, ayunando, y la tentación es
interrumpa el ayuno haciendo que estas piedrecitas Se conviertan en pan. en pan. La idea es que se las coma. Ajá. Parecía buena la idea, parecía noble, pero interrumpía el proceso en el cual él estaba. Entonces la tentación es siempre la interrupción del proceso en el cual yo estoy agradando a Dios. Obviamente, si ando mal, no es tentación, pero tentación es obstáculo para dejar de hacer lo bueno. Entonces, siempre tentación es eso. Definamos tentación de esa manera. Es un impulso, una motivación, una invitación, una sugerencia a que deje de hacer aquello que estoy haciendo en Dios, que estoy haciendo en el Señor. Ser tentado es pecado. No es pecado. La primera tentación aparece en Génesis 3. O sea, usted abre la Biblia, le da vuelta a la hoja y ya aparece la tentación. De una vez. Viene la creación e inmediatamente la tentación. Porque era la invitación de una serpiente para que Adán y Eva no hicieran lo que Dios les dijo. De todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso era lo que Dios había dicho. Correcto. Y La el plan serpiente era, que dice. háganlo, porque más bien al hacerlo van a ser como Dios. Entonces le quería cambiar la orden, que era muy clara, muy específica, y nunca mencionó la advertencia, porque el Señor les dijo, el día que de él coman, de cierto morirás. La tentación esconde los resultados que trae hacer lo que la tentación pide. Y la tentación es estratégica. Es evidente que le distrae un poco la serpiente diciendo, no pueden comer de nada, de ningún árbol. Pueden ustedes comer como si estuviese de alguna manera jugando con el pensamiento de la mujer, distrayendo un poco. Como el gato cuando mueve la cola. Y cuando el ratoncito mira la cola, que es inofensiva, acá viene la garra y acaba con el ratoncito. Es importante ese estar despiertos y conscientes de que hay tentación. Claro, porque el escenario del tentador, porque también la Biblia va a mencionar el nombre del tentador, es a tergiversar resultados y tergiversar lo que se dijo. Por ejemplo, en la tentación a Jesús citó pasajes de la Sagrada Escritura, del Salmo 91, ¿verdad? Citó a Jesús mal la Biblia. A Eva le cambió las palabras originales de Dios, diciendo Dios lo que quería era tal cosa. Entonces pareciera que la tentación no es ir en contra de lo que me dijeron, es entender bien lo que me dijeron, pero no es así. La prohibición era clara. Pueden comer de todos, mandamiento positivo, pueden comer de todos. Solo una restricción, menos de este. Entonces se aprovechó de ahí. Y entonces viene la seducción, viene la provocación y viene el interés malsano en lo que yo quiero hacer. Porque cuando uno sigue leyendo en Génesis 3, dice que Eva vio el árbol que era codiciable, bueno para comer y agradable a los ojos. O sea, ¿cómo va a saber que algo es bueno para comer si usted nunca lo ha probado? O sea, puede ser que se vea bonito, atractivo. Lucía. Pero nunca lo había probado, entonces se le crea una expectativa irreal. La mente es engañosa. Eso es. El corazón del hombre es engañoso. Y evidencia el poder más grande que tiene Satanás, que es el poder de engañar. O sea, el diablo, su poder más grande es el de engañar. Pastor, ¿le parece si le leo este versículo de Marcos 14, el 38? 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debemos aprender de ese versículo? Es impresionante que Jesús esté a horas
de morir. Después de decir todo esto, es arrestado. Y viene todo el proceso de su muerte. Pero antes de irse, se acuerda de nosotros. Zacarías dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, esto es lo que iba a pasar aquí. Anunció la negación de Pedro. Me negarás, aunque usted diga, Pedro, yo no lo voy a hacer, aunque me vas a negar 3 veces. Y aquí ahora le dice, ustedes tienen que estar en constante vigilancia. Vigilancia, porque si se dejan guiar por lo que ven, a veces lo que vemos no es lo que es. Ese es el asunto de la tentación. Hay que estar atento. Sí. La realidad nos cambia. Vemos diferente las cosas. Sentimos que no va a pasar nada o que nadie se va a dar cuenta. La tentación todo eso lo programa y nos engaña. Jesús nos enseñó a orar en el Evangelio según San Mateo. Oren pidiéndole al Padre, no nos dejes caer en la tentación. Porque la tentación es una experiencia que vamos a tener que combatir siempre. En algunas áreas, en algún momento, de alguna manera, va cambiando. Ya la tentación que yo tenía en ciertas áreas se va disminuyendo, pero van apareciendo otras áreas de tentación. Conforme la edad de uno, también van cambiando los gustos. Eso pasa. A ver, entonces, ¿cómo el velar? Hay que estar atento y orar. Dice, para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la idea? La idea es decirle al Señor, no permitas que entre en tentación, no permitas que entre en tentación. O la idea es cubrir mi vida con oración y las circunstancias, de modo que si yo, los gustos, los placeres, los deseos, las necesidades entren bajo esa autoridad del Señor para de alguna manera enfrentar las cosas de manera correcta. Yo diría que uno le pide a Dios que la cantidad de tentaciones sean las menos posibles, ¿verdad? Señor, ayúdame para que... y luego, las que sí tengo que enfrentar, que yo tenga la capacidad de decir no, o de alejarme de ellas, porque en unos momentos lo correcto es huir, en otros momentos es resistir. En algunas cosas yo puedo simplemente, Jesús, en su punto más débil, 40 días de ayuno, es cuando le dicen que estas piedras se conviertan en pan, yo no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? Yo creo que hubiera cedido un poquito, porque tuvo hambre, dice la Biblia, después de 40 días tuvo hambre. Entonces, la tentación lo que hace es que le atrae a uno con algo que suena lógico, que suena correcto en el momento, pero no es el proceso por el cual había que llegar. Era cerrar el ciclo y ya yo terminé el ayuno, la preparación para el ministerio y lo hago. A ellos les va a decir, velen, estén atentos, el mundo está lleno de maldad. Abran los ojos, los oídos. Hay formas en las cuales el seductor nos habla al oído. Al mismo Pedro acabamos de mencionar, Jesús lo había tratado, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada. Entonces, a veces puede venir de la gente que menos esperamos. Sí, le dijo, te está usando. Sí, hay gente que podría... Pablo, cuando le decían que no fuera a Jerusalén, dice Pablo, no, me están entristeciendo mi corazón. Y dice, no, yo voy a ir. Y dice que al ver que no lograban, lo encomendaron a la gracia divina. Yo creo que la tentación es, necesito que estar atento. Que el Señor me ayude a que no sean muchas. Y que cuando vengan, yo las pueda resistir. Okay. Y que yo esté vigilante de las nuevas maneras en las cuales la tentación puede llegar a mi vida. La imagen del desierto, en el caso de Jesús, bueno, parece ser una personificación de Satanás y un diálogo en torno a lo que era una necesidad real. Estaba allí, tengo hambre, ganas de comer, y entonces viene una sugerencia de cómo resolver el problema que no era conforme al plan Correcto. y al propósito de Dios. Y por otro lado, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, los unos piensan que es un creyente endemoniado, pero la idea allí parece ser simplemente, estás repitiendo los argumentos del diablo, vienen de la mente de él, te está utilizando.
¿Ocurre la tentación en una personificación del diablo o es un dardo al pensamiento, al corazón, una sugerencia a través de las circunstancias? ¿Cómo veo o identifico esa tentación? ¿Cuál es la forma común del diablo de tentar gente? Como el diablo no puede estar en todo lugar ni en varios lugares a la vez, entonces ¿O él, los demonios sí, o los él enviaría, digamos, sus sus secuaces. delegados? Pero también ya hay todo un sistema corrupto que hace lo que sabemos que atrae a la carnalidad. Porque hay lugares donde se vende esto, se hace aquello, se hace lo otro. Bueno, ya están bajo una influencia. Y son atractivos, son seductores. La Biblia dice, las aguas robadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso. Hay un atractivo en lo prohibido, en lo que no es lícito, en lo que no es legal. Hay un deseo de conocer lo que no hemos conocido. Queremos tener reyes como tienen las otras naciones y las consecuencias fueron nefastas. Yo creo que siempre la tentación está este elemento de atracción. Y el diablo utiliza mecanismos en el sistema que él ya conoce que al ser humano le gusta. A Eva le levantó el ego, le dijo, mira Eva, si usted come de este fruto va a ser como Dios, va a ser como Dios. Y ella convenció a su esposo, Adán, no se esforzó mucho, fue fácil convencerlo, y cayeron alcanzando un fin que no era el que andaban buscando. Terminaron siendo expulsados del huerto del Las Edén. consecuencias son espantosas. Nunca les dijo eso Satanás, nunca les dijo Claro. lo que va a pasar. Entonces, Eso es como el vendedor que no dice el precio. es correcto. O la caducidad de algo. Va a funcionar, pero No le 15 dice días. cuánto tiempo. Entonces, la tentación siempre va a ser explorar un camino alternativo para llegar a un objetivo, pero no dice las consecuencias. El adulterio, por ejemplo. La Biblia cuántas veces habla de que el adúltero no sabe lo que puede pasar porque el esposo enojado, ¿no? Después viene el celo del esposo enojado y no sabe a dónde va a pasar. Entonces sí creo que tenemos que darnos cuenta de que la tentación viene de diferentes maneras, pero después vamos a hablar de que hay una promesa muy linda, que Dios siempre nos da una salida. El versículo que acabamos de leer, que leímos hace un rato, en la segunda parte, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es ese tema de que el espíritu está dispuesto? ¿Se refiere al espíritu nuestro o se refiere al espíritu de Dios? Es allí con letra minúscula y la carne débil. ¿Hay en nosotros fortaleza y debilidad al mismo tiempo? ¿Tengo un recurso en mí? ¿Está diciendo de alguna manera, si miras hacia este lado, hacia estas urgencias, necesidades, apetitos, vas a ceder, pero pudieses enfocarte en este otro aspecto que es una realidad en ti y fortalecerte? Ese contraste entre espíritu y carne. Estas palabras se pronuncian en el contexto del Getsemaní, cuando Cristo ya va a ser Crucificado. prácticamente entregado, arrestado y crucificado. Y entonces le pidió a los apóstoles que lo apoyaran a 3 de ellos en oración. Y dice la Biblia que no lograron ni siquiera una hora y estaban durmiendo. Y es donde viene esta declaración: velad y orad para que no entréis en tentación. Uno tiene que estar vigilante, abierto los ojos de lo que está pasando, porque el enemigo se va a aprovechar de circunstancias. ¿Ellos cuál va a ser? Bueno, no está el pastor. ¿Cuál va a ser? El mismo Jesús que oró: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Porque la carne es la naturaleza humana. La parte La buena, necesidad está sí, allí. como por ejemplo Pablo hablaba, en mi mente digo, voy a agradar a Dios. Yo sé que las personas en la mayoría de los casos tienen buenos sentimientos, generalmente. Pero entre el sentimiento y la acción hay un divorcio impresionante. Entonces, oren porque pueden ustedes disponerse, pero si no hacen algo, de nada vale la disposición. Jesús contó un ejemplo. Un padre que pide ayuda a los hijos. Le dice a uno,
ayúdame, él dijo, voy. Y el otro le dijo, no puedo. Y el que dijo, voy, No fue. no fue. Y el que dijo, no puedo, terminó yendo. Entonces, uno en la vida se pregunta eso. Uno tiene que estar no ofreciendo, sino haciendo. Pero a veces ofrecemos, porque la carne es débil. Yo puedo decir, vea, pastor, apenas venda esa propiedad, voy a traer una ofrenda. Y usted Lo he oído. lo cree. Bueno, no lo cree uno mucho, pero la gente dispone. Antes lo creía más. La gente dispone, pero no propone. Propone, pero no dispone, no Sí. ejecuta, porque después lo piensa bien y dice, no, si el pastor tiene mucho, ¿para qué más? ¿Verdad? Y entonces ya comienza a diluirse esa proposición. La carne es débil, de verdad. Entonces, la lucha que tenemos es real entre lo que queremos y lo que sabemos que es correcto y lo que terminamos haciendo. Porque lo hace todo el mundo, porque ¿por qué no lo puedo hacer yo si lo hace fulano, sutano? Hoy en día con los medios de comunicación nos damos cuenta de escándalos a niveles de iglesia y dice, si el pastor lo hizo, ¿por qué yo no? La tentación es eso, es someter a prueba algo. Y a la hora de someterlo a prueba, pudiera aprobar ¿O no? positivamente o desaprobar. Le llamamos prueba cuando aprueba y le llamamos tentación cuando cae en la tentación, pecado, fracasa. Pero la tentación puede ser positiva o negativa. Y yo sé que nunca va a ser más de mis fuerzas. O sea, Dios me va a poner a tentar. ¿Qué voy a hacer yo con $200 millones? No me lo va a dar. Entonces nunca me va a poner en esa prueba. Digo yo que no me va a dar, ¿verdad? No sé. Ok, veo con bastante claridad lo de la carne es débil, eso salta a la luz. El espíritu dispuesto, ¿qué describe en mí eso? Esto es antes del Pentecostés, esto es antes de que la promesa del Espíritu fuera entregada a ellos. Entonces aquí es una disposición de espíritu, no es ni el Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Ni el Espíritu que está en ellos, porque todavía no han experimentado ese precioso momento en el cual van a ser revestidos de lo alto. Entonces, uno puede tener la buena voluntad de querer ayudar, la buena voluntad de no querer hacerlo, la buena voluntad de colaborar. Pero y lo establece como que es una realidad. Es una realidad. El espíritu está dispuesto, como si hubiese una disposición en el, no sé, en el creyente, en el discípulo, en el seguidor de Cristo a hacer lo bueno a pesar. Jesús se los llevó, ¿verdad? Para que oraran por él. Pero la Biblia los excusa en un sentido que dice que estaban muy cansados. O sea, no dice que no tenían ganas de orar, no dice que los dominó el cansancio. Y no son los únicos que se han dormido orando. Sí, ¿no? Y la gente, muchos hemos tenido buena intención. En la vigilia, vamos a estar en la vigilia y los encontramos dormidos, ¿verdad? La disposición es importante, pero no es suficiente. Pastor, a su juicio y experiencia pastoral, ¿cuáles son las principales fuentes de tentación? La Biblia menciona en 1 Juan capítulo 2, en la declaración que hace el discípulo amado, ¿verdad? Juan, habla de que hay 3 fuentes básicas de las cuales la tentación se acerca a nuestras vidas, a nuestro corazón. El enemigo, Satanás como tal, no necesariamente va a andar con tiempo para ir buscando a cada uno de los creyentes, pues él buscará la forma en la cual lo hace masivamente. Su sistema. Y entonces en su sistema dice en 1 Juan capítulo 2 que es integrado por 3 elementos. 1 Juan lo menciona de manera categórica. El versículo número 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo tiene, como sistema opuesto a Dios, tiene deseos de la carne, o sea, cosas que yo siento que quiero hacer, que creo que tengo que hacerlas. Los deseos de los ojos, que es a través de la codicia, es igual que Eva, es igualito a Eva. Eva codició, vio agradable el fruto, o sea, los ojos. Y
la vanagloria de la vida, que sería el afán, el orgullo, la jactancia. Si yo hago esto, soy un verdadero hombre, exitoso. Si yo hago esto, no importa que engañe a medio mundo, pero he logrado mi objetivo. La vanagloria de la vida. Esas son las fuentes más usuales, aparecen también en el caso de Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan. Esos son los deseos de la carne. Lo llevó a un monte, lo llevó al pináculo, le dijo, tírate para que te vean. Y los ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Esos son la vanagloria de la vida. Y le mostró todos los reinos del mundo, los deseos de los ojos. O sea, la tentación siempre va a seguir lo que yo veo, lo que yo me dicen, ¿verdad? O lo que yo siento. Pero es engañoso. La Biblia dice que engañoso es el corazón. El corazón nuestro es débil. A veces queremos estar haciendo un favor a alguien y le estamos haciendo un daño. Nos ha pasado. Como padres es una gran lucha. ¿Qué le puedo dar a mi hijo? ¿Qué no le puedo dar porque más bien le daño? Eso es una lucha permanente. ¿Debo sentirme culpable por ser tentado? No, jamás. Es parte de la vida humana. Es como sentirse uno culpable por alguna lucha que tenga en alguna área. Hay gente que tiene luchas en áreas. Podría sentirse culpable. Pastor, yo estoy en general en contra de la culpabilidad, aunque sé que la culpabilidad produce arrepentimiento, pero a veces la culpabilidad produce más culpabilidad y no sale del círculo. Me siento mal, pastor, fallé y fallé, ¿verdad? Y sigues, todas las semanas falla. No, es hora de que haga algo para que no falle. Entonces la culpabilidad es útil siempre y cuando lleve al arrepentimiento. Si no, va a ser un remordimiento permanente, constante. Peco otra vez en lo mismo, fallo otra vez en lo mismo, como los círculos de violencia, lamentablemente. Fue violento, lo perdonó y vuelve a caer en la violencia y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Nunca sale de ahí. Santiago. Santiago. En el capítulo 1, versículo ¿qué? 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo relacionamos este pasaje con la tentación? ¿Cómo podemos enfrentar la tentación? Aquí está un elemento que para el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es igual. De hecho, en el idioma griego, la palabra para tentación es la misma palabra para prueba. Peirasmos, es la misma palabra, no son palabras distintas. Entonces, el significado lo da el contexto. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice la Biblia en Génesis que Dios probó a Abraham. Lo probó. ¿Verdad? La famosa prueba con Isaac. Entonces, Dios prueba, el diablo tienta. Pero una tentación del enemigo se puede convertir en una prueba para mí. Si yo salgo victorioso, estoy diciéndole, Señor, estoy siendo fiel a ti. No me dejé embaucar por el pensamiento. Hay a veces frases, pastor, que lo atrapan a uno. Recuerdo una vez que alguien llamó, escuchó un programa y
y llama, ¿verdad? Sonaba como muy noble la respuesta, pero era una tentación, ¿verdad? Mm. Que pastor, qué linda la palabra, ¿verdad? Pero el tono no era el correcto, ¿verdad? Era una tentación. La superé, gracias al Señor, una prueba. Entonces, en este caso, dice que Dios nunca nos va a poner a que caigamos en pecado, jamás, sino que nos va a dar la fortaleza para que podamos resistir. Pero hace una advertencia. La debilidad suya la tiene adentro. De su interior, usted comienza a cobijar, a acariciar, a darle formita a algo que es mal. Eh, Vamos al tema de la sexualidad, que es una de las grandes luchas de las personas. Una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, lo atiende bien, que le da el cafecito, que de esto. Y uno puede comenzar a crearse ahí una fantasía o de verdad hay algo y comienza a exacerbarlo. Bueno, es lo que dice aquí Santiago. De adentro de uno comienza a crearlo, a formarlo, a desarrollarlo. Cuando se da cuenta, una vez da luz el pecado y el pecado la muerte. Entonces está diciendo Santiago, luchen con esos deseos que hay adentro de ustedes, que todos lo tenemos. Si yo me llevo un poco de dinero hoy, no se van a dar cuenta, tienen mucho de todas maneras, o me llevo este producto, no se van a dar cuenta. Entonces comenzamos a acariciar posibilidades y posibilidades. Somos seducidos de adentro hacia afuera. Hay un impulso exterior, pero hay una actitud interior. Entonces comenzamos a acariciar. Eh, Proverbios escribe como el consejo de un hijo, de un papá a su hijo. Suyo. Y lo ve como el hijo que va poco a poco y le dice, mira, tenga cuidado cuando vaya por la casa de la mujer extraña. Salamerías le va a decir, le va a hablar. Y el hijo puede ser seducido, atrapado. Al fin y al cabo, está ella en lo suyo y ella quiere su fruto. Entonces, la tentación, por eso dice, bienaventurado el varón que soporta. Porque es una bendición soportar, rechazar. Me imagino que José, cuando fue llevado a Egipto y todo lo que pasó, su ama, ¿verdad?, pidió servicios extracurriculares, y él dijo que no, salió huyendo. Eso le costó más cárcel, pero hizo lo correcto. Entonces creo que hay una atracción que no podemos dar nosotros, alimentación interna. Y ahí es donde yo creo una oración del Padre Nuestro. Líbranos del mal. Yo tengo que, Señor, yo no quiero darle a esto fuerza. Corto, me alejo. Si usted me preguntara, pastor, yo he sido poco sociable, pero para mí también ha sido una forma de evitar. Yo vado a las Tentación. mujeres, o sea, tengo que ser honesto, yo evito, nunca estoy en una reunión con una sola mujer, o sea, yo trato de alejarme de esas situaciones. Toda la vida lo he hecho, o sea, no es que, no, desde el principio, gracias al Señor. Eso de dar consejería en alguna época, pues lo hacía, pero siempre trataba de que hubiera alguien. Ya después decidí cerrar puertas. ¿Por qué? Porque del interior de uno surgen cosas, pensamientos, ideas, cosas que no están allí, yo las veo, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado me hace ver victoria donde hay fracaso. Me hace ver que, mire, va a salir todo bien, nadie se va a dar cuenta. Se robó ese dinero y nunca lo van a perseguir. Nadie en la iglesia se va a dar cuenta que usted anda mal. No, no es así. Entonces uno tiene que poner ciertos muros propios. Eh, el lenguaje. eh, a mí, yo nunca he sido mal hablado y yo evito el lenguaje así. Me cuesta. Yo podré ser sarcástico a veces, podré hablar de cierta manera, pero no vulgar. O sea, yo nunca he podido. Pero cuando estoy en un ambiente así, no me gusta. Me salgo de él. Entonces, creo que uno tiene que aprender ya en dónde, para no alimentar el pecado o la posibilidad del pecado, mejor no llego, no estoy. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? De esas palabras largas, ¿verdad? Que algo deben significar, es una traducción de la palabra en griego que significa los deseos de la naturaleza pecaminosa.
que por ser deseos de la naturaleza pecaminosa son deseos del mal. Por ejemplo, la concupiscencia de la naturaleza caída humana que nos pide venganza, odio, aprovechamiento. Todo el mundo lo hace porque yo no, como comunidad de pecado. ¿Por qué lo que se han de comer los gusanos que lo disfruten los humanos? Entonces comenzamos a justificar la conducta de la generalidad. La generalidad es así. La gente se aprovecha de los demás. Nosotros no. Balanzas justas, pesas justas. 3 veces lo dice Dios en su palabra. O sea, a Dios no le gusta que haya injusticia comercial, por ejemplo. Pero hay gente que se aprovecha comercialmente, patrimonialmente, emocionalmente, físicamente de las personas. O sea, yo no puedo hacer eso en ningún escenario. Esa naturaleza humana bajo esa influencia, que de alguna manera ahí está la memoria, el ¿Sí? recuerdo o la costumbre de hacerlo de aquella manera. Un cristiano debe estar atento a aquellas cosas que fueron debilidades, caídas, atracciones en el mundo, atento porque pudiese aparecer nuevamente la sugerencia. Y también, no solamente a lo que yo viví, sino a lo que hoy en día puedo estar viviendo, porque la tentación se ajusta a la realidad. O sea, la edad ya no nos va a permitir hacer ciertas cosas, entonces vendrán otras maneras de presentarnos el mismo paquete, la misma seducción, solo que en una dirección. El orgullo, por ejemplo, los maestros, dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque el maestro, al hablar tanto, en las muchas palabras nos falta el pecado. El maestro se acostumbra a hablar y que los demás le oigan. Entonces nos volvemos un poco insolentes, poco dúctiles. Entonces es una lucha de toda la vida. La soberbia, por ejemplo. El creer que yo y solamente yo tengo la razón. Bueno, todos los que opinen como yo también tienen la razón, pero no me parece, pastor, que hay que tener mucho cuidado, me parece que hay que tener muchísimo cuidado. No mucho, muchísimo Muchísimo. cuidado. ¿Por qué? Porque quizás lo que yo creo que he superado, no lo he superado. Y todavía estoy luchando con eso. Y tal vez hoy en día lo que antes pensé que para mí nunca me iba a pasar, me puede estar pasando. De Entonces, veras. tengo que estar revisando si lo que antes yo decía, no, yo no, en esto no, ahora tal vez sí soy débil. Y luego viene la situación emocional. Juan el Bautista en el Maqueronte, ahí en una prisión, envía a preguntar, ¿verdad?, si este es el Mesías. Y ellos vieron el resultado y llegaron contentos. Juan muere muy rápido después de eso. Pero creo que todos pasamos por un proceso en el cual tenemos que ir revisando cosas. Revisando qué es lo que hoy en día yo me siento débil. Tal vez oro menos. Hay una proporción. Los estudios han demostrado que la gente cuando más fracasa es cuando mejor está. Ministerialmente, económicamente, familiarmente, entre comillas, donde tiene estabilidad, deja lo básico, leer la Biblia, orar, depender de Dios, Wow. buscar intimidad con Él, Ok. porque ya como es nuestro oficio y nos va bien, ¿Nos está yendo bien para qué? entonces no, ¿para qué orar? Entonces, ¿para qué depender? Entonces, quedamos terminando siendo usufructuarios del ministerio y no gente que está buscando la ayuda de Dios. Entonces, Qué está claro fuerte eso, qué de que fuerte. el fracaso llega cuando hay más bendición. Éxito, Ujú. bendición, cuando la cosa parece ir bien. Eso es alarmante, eso asusta, eso Sí. debe, cuando menos, levantar nuestras alarmas y atención. Para ir redondeando esto un poco, ¿cómo vencer la tentación? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los recursos? Lo que motiva esa pregunta. Eh, la escritura parece hablar de, con gran énfasis, de huir de la tentación. ¿Cómo huyo de ella? ¿Cómo escapo? ¿Cómo evito entrar en una crisis de no querer salir de la habitación porque le temo al diablo, porque le temo a las circunstancias, porque temo a todo? Huir de la tentación.
Hubo el intento, y hay todavía el intento, del monasticismo, Sí. de irse a aislar. El primer monasticismo no, el primer monasticismo también era ir a buscar al diablo para enfrentarlo en el desierto, ¿verdad? Así era Antonio, Pacomio, ellos eran de ir a luchar contra el enemigo. Pero el otro monasticismo, el que derivó después, era más bien de aislarme yo de ese mundo que está lleno de tanta perversidad, e ir a meterme en un reclusorio. Resulta que no lo lograban tampoco, no lograban vencer al maligno, porque creo que no es el enfoque correcto. O sea, yo puedo alejarme de muchas cosas, tengo que hacerlo. Si a mí no me convienen las redes sociales, pues debería o eliminarlas o reducirlas. Recuerdo gente que enseñaba el mejor uso de la tarjeta de crédito era quemarla, Qué mal. porque Cortarla y cortarla porque tal vez no sabe hacerlo y nunca va a aprender a hacerlo, no lo va a aprender. Y en efecto, Hay hay gente, áreas donde personas no logran victoria. correcto, no logran, hablábamos en algún momento de licor, ¿verdad? La Biblia prohíbe emborracharse, pero no prohíbe que alguien pudiera tomar, pero si a usted no le conviene, mejor corte con eso, ¿verdad? Hay cosas en la vida que yo tengo que cortar. Sé que para nada me sirve, mejor las corto. Pero a través de los años hemos visto cómo la gente, al enfrentar la tentación, cree que puede vencerla. Y la tentación lo termina dominando. Entonces, ¿cómo venzo yo la tentación? Jesús creo que dijo dos cosas. Una, orar al Padre para que nos libre del tentador. Y al orar al Padre para que nos libre del mal, yo estoy reconociendo mi fragilidad. O sea, yo sí tengo que siempre tener desconfianza de mí mismo. De mí mismo. Uno tiene que desconfiar de sus capacidades, de sus... no, yo lo logro, yo sí puedo. Él no pudo manejar esa relación, pero yo sí porque tengo... Y no, yo no puedo. Yo Por ocupo ahí no es ayuda. que yo caigo. Así. A mí eso no me va a afectar nunca. Entonces, uno sí tiene que darse cuenta de su debilidad, de su fragilidad y de la promesa del Señor, que Él nos va a librar. Y lo que dice 1 Corintios es que junto con la tentación o con la prueba, Él también nos dará la salida. Salida. No hay fracaso irremediable en la tentación jamás. Hay victoria garantizada si aceptamos la voluntad del Señor. Pero a veces no queremos aceptar. Vean algo bueno, ayudar a los pobres. En la iglesia primera de Jerusalén vendían propiedades en una época, las llevaban a los pobres, pero se le ocurre a un par de hermanos de la iglesia, hasta los nombres sabemos de ellos, ¿verdad? Ananías y Zafira, una pareja, no dice que tuvieran hijos, ¿verdad? Pues estaban casados, decir que vendieron una propiedad en tanto y habían vendido en otro monto y sustrajeron de lo que dijeron. Nadie les había dicho, ellos lo quisieron hacer y murieron. Y dice la Biblia, tentaron al Espíritu. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Cómo uno se engaña en lo que dice. Cómo ellos van a decir, sí, la vendimos en tanto, cuando era otro monto. Mi naturaleza es débil. Yo tengo que pedirle a Dios siempre fortaleza. Estamos en una época donde se habla mucho del empoderamiento y demás, pero espiritualmente nunca existe tal cosa. Pues yo tengo dependencia. Yo no tengo el poder en mí mismo, no está en mí, es a través de lo que yo soy que el Señor lo hace. Pero cuando yo creo que lo puedo hacer es cuando yo entonces me confío a mis fuerzas, a mis habilidades. A mí no me va a pasar. David, yo aprecio al rey David. La Misná dice que un rey podía tener hasta 18 esposas. David cumplió con eso. Y concubinas. Pero fue adúltero. Con Bexabé. Un día, haciendo lo que no tenía que hacer, en vez de estar haciendo su trabajo de rey, estaba paseándose y cayó. Adulterio, homicidio, traición. ¿Quién se imaginaba que ya un hombre percudido como él? Ya era un hombre maduro, no era el chiquito, ¿verdad? De que había derrotado al paladín de los filisteos, no. Ya era un hombre maduro. Fracasa. Estrondosamente, o sea, fracasó, mató, engañó, traicionó. Porque todos nosotros podemos fallar. Sí. No hay nadie que tenga una infalibilidad. El Pero, que cree estar firme, piense, mire que no caiga. mire que dice. no cae. Yo sí creo que hay que reconocer que la tentación existe, Sí. pero
la victoria está prometida para nosotros. Jesús lo dijo. Amén. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y yo creo en eso. A veces fracaso, como dice la Biblia, hay que cuidarse de las obras pequeñas que echan a perder La viña. la viña. Dice Eclesiastés que una mosca hace Heder el perfume. El perfumista, así una pequeña locura para el que se cree sabio. Algo insignificante nos puede hacer fracasar. ¿Cuánta gente ha fracasado o ha sido descubierta en cosas pequeñas? Y después se descubre lo demás. Atento a los detalles, entonces. Sí. Atento a los detalles. El caso de Ananías y Zafira, y yo creo que con esto terminamos, cerramos hoy, es el comentario de que estaban pretendiendo tentar al Espíritu de Dios en el contexto de un Dios que no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Pero ¿cuándo es que andamos en esos tropiezos contra Dios como si lo estuviésemos desafiando, como si lo estuviésemos abusando, entrando en su territorio y pretender que puedo hacer esto y que Dios no lo verá, no lo sabrá, no va a hacer nada? ¿Qué pretensión del ser humano creer que puede pecar, que puede engañar, que puede mentir y que Dios de alguna manera va a estar ausente, ocupado en otra cosa y no va a tener una reacción? Sí hubo respuesta de Dios. Claro. Sí hay consecuencias cuando vamos contra Dios. Ni siquiera fue contra la iglesia ni contra los apóstoles. Dios lo tomó personal, pastor. Sí, así es. Feo. Es horrible. Pero ellos hicieron que cambiara la atmósfera de la iglesia también. Si bien es cierto, Dañaron. entró un temor en la gente y hubo señales, eso lo dice inmediatamente después. Sí. No mucho después comenzaron a haber conflictos también, persecución y demás. Porque cuando uno se aleja del plan de Dios, comienzan a ocurrir cosas que no deberían de ocurrir. La tentación, Abrimos las puertas. exactamente, abre portillos. Porque enseñamos que el pecado tiene tres características. El pecado es engañoso, es esclavizante y es progresivo. O sea, el pecado es engañoso, pues nos hace ver la gente que usa alguna droga para sentirse bien por un rato o por más rato, o porque es más eficiente en el trabajo cuando usa eso, se está engañando a sí mismo, porque después ya la droga no le va a hacer el efecto y ya la va a usar por otra razón, no para eficiencia. El pecado es esclavizante porque usted comienza a hacer algo y después no lo puede dejar de hacer. Tomaba socialmente, ahora toma porque necesita hacerlo. Y todo lo demás que uno puede imaginarse. Y es progresivo, va creciendo. Yo comienzo mintiendo y después miento, maldigo, y se va haciendo más grande y más grande y más grande. La tentación con eso es lo que pasa. Si yo les abro las puertas hoy a una área, cuando me doy cuenta mañana, van a haber un montón de lugares donde el diablo va a estar tratando de engañarme. Pastor, terminemos nuestro programa con una palabra de oración. Hay gente en este instante golpeadas por la tentación, golpeada por el pecado, golpeada por las consecuencias de hice cosas que no debía haber hecho, pero quieren arreglar su vida con el Señor. Quieren reorientarse, quieren acercarse al Señor. Yo quiero invitarle a usted a orar con nosotros, a decirle al Señor, yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero corregir, yo quiero reorientar, yo quiero servirle fielmente al Señor. No hay que vivir de caída en caída, no hay que vivir de pecado en pecado. Dios nos da la salida y no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Es decir, hay tal cosa como un regulador de tentaciones.
El diablo es regulado, es controlado. El diablo, sus secuaces, las circunstancias. Dios tiene su mano puesta sobre su vida y quiere ayudarle. Aquí en la descripción está nuestra dirección. Si usted quiere escribir privadamente y conversarnos algo, la dirección es pastor@diaspavon.com. Vaya allí, vea la información, escríbanos. Ahí están los comentarios para que deje sus comentarios, pida la oración por usted o por alguien en este momento. Y quiero suplicarle al pastor Juan Carlos Sánchez que nos guíe a Dios orando por esa gente que está diciendo, hoy necesito y deseo un cambio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos nuestra humana debilidad. Solitos no podemos, con tu ayuda sí. Por eso creemos hoy los que necesitan pedir perdón por haber fallado en algún momento, no mantenerse firme, y los que han estado recibiendo consecuencias de decisiones que tomaron. La gracia de Dios es tan grande, tan ilimitada, que Él puede cambiar aquellas cosas que fueron nuestros grandes errores, nuestros grandes señalamientos, hoy se convierten en oportunidades para que Dios, a partir de esta realidad, comience a trabajar en nosotros personas estables, personas constantes, personas que aman y quieren seguir tu palabra. Ayúdanos, Dios, a alejarnos de lo que no nos conviene, a estar alerta de esas zonas en las cuales sabemos que no te agrada y sabemos que no nos ayuda para nada. Ayúdanos a huir de la tentación, ayúdanos a resistir el mal y empodéranos para que tengamos la fuerza necesaria y que todos los días podamos recurrir a ti y decirte, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Queremos vivir una vida hermosa, bella, agradable, y solo con tu gracia podemos alcanzarlo. Por eso lo pedimos que tú nos ayudes a vivir esta vida cristiana plena, hermosa, llena de tus favores y tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué programa y qué palabra y qué tema tan interesante. Compártalo con mucha gente. Dele me gusta, dele like y dígale a otros que pues se suscriban a Escuela de Pescadores. Si usted no está suscrito todavía, por favor, hágalo ahora. Suscríbase a Escuela de Pescadores. Bendiciones y hasta pronto.